Una de las victorias más grandes que logra alcanzar el diablo es alterar las verdades del Evangelio y de la Biblia en la mente o en la confesión de fe de una congregación o de un grupo de creyentes. La experiencia de tantos años de engaño y maldad le han enseñado que esa es la manera más efectiva de hacer daño a la iglesia antes que cualquiera de las persecuciones físicas. Se ha dado cuenta que cuando persigue a la iglesia físicamente, la iglesia es fortalecida en el Señor y crece. Pero también se ha dado cuenta que cuando logra inocular su veneno, la confusión, el error, sobre todo en las doctrinas fundamentales del Evangelio, entonces ha logrado una gran victoria. Eso es mejor para él, para sus propósitos y causa que matar miles o hasta millones de cristianos. Porque con eso, al hacer esto, hace un daño mucho mayor. Inoculando un poco de veneno sutil, logra sus metas a largo plazo, dañando la que se supone que sería la única oposición que tiene en la tierra, la única enemiga efectiva que tiene en la tierra, la iglesia, fuente de vida y de libertad de su dominio. Así que, cuando logra inocular su veneno e inutilizar a una iglesia, a una congregación, hermanos, ha logrado una gran victoria, porque la iglesia es la única enemiga que tiene en la tierra y es la única efectiva, es la única oposición en la tierra que tiene el diablo. Así que cuando la iglesia habla de la verdad y es columna y baluarte de la verdad, está haciendo su función y está contrarrestando el trabajo de Satanás. Así entonces Satanás se dio cuenta que cuando logra inutilizar a aquella que se supone que le debe dar batalla, entonces tiene la victoria ganada. Es por eso que en las guerras, por ejemplo, la ofensiva aérea por lo general trata de enfocarse a objetivos definidos, que en este caso suelen ser aquellos sitios estratégicos del enemigo con los cuales puede causarle daño. La Fuerza Aérea trata de bombardear aquellos almacenes de municiones, aquellos lugares donde están la armería, las armas del enemigo para poder inutilizarlo. Si se trata de un portaaviones, el avión enemigo tratará de hundir el portaaviones para que así no puedan despegar los aviones y entonces no sufra ningún daño. Y así el enemigo de nuestras almas trata siempre de inutilizar a la iglesia a través de inocularle falsas doctrinas a manera de ligeras desviaciones del Evangelio y de la verdad. Es así como logra producir la más amarga paradoja, la más terrible y espantosa agonía: una iglesia sin verdad.
Hermanos, esa es la más amarga paradoja. Mientras que la Escritura dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, el enemigo ha trabajado para lograr obtener iglesias sin verdad. Y desgraciadamente lo ha conseguido en muchos casos. Ha logrado paradojas tan amargas y terribles como denominaciones sin Dios. Espantosas ironías, denominaciones con nombres de Dios, pero sin Dios. Congregaciones sin salvación, esto es, congregaciones en donde ya no hay salvos genuinamente. Probablemente habrá muchos bautizados, pero ¿salvos? ¿Cuántos? Cristianos sin Cristo. ¡Qué ironía! ¿No les parece? ¿No se supone que el cristiano es porque tiene a Cristo? Y evangélicos sin evangelio. Puesto que ya esta palabra evangélico, hermanos, ya no se asocia en nuestros tiempos estrictamente hablando con el evangelio, sino sencillamente con el protestantismo. En medio de todos los efectos que tienen estas artimañas satánicas, también encontramos creyentes, entre comillas, sin salvación. Pero aunque esto, hermanos, describa adecuadamente el evangelicalismo de nuestros días, la realidad es que esta obra satánica es más antigua de lo que parece. Pues aún la nación de Judá también sucumbió ante tales engaños. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, y veamos así, nacidos de agua y espíritu. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta allí, hermanos. La condición de los fariseos y del Sanedrín mismo en los días de nuestro Señor es la más irrefutable prueba de que se puede estar en un sistema de creencias basada en Dios y estar completamente opuesto a Dios. Noten allí a Nicodemo, uno de los líderes religiosos de la nación, miembro del Sanedrín, el grupo de los ancianos que guiaba espiritualmente o religiosamente a la nación. Y viene a Jesús y está opuesto a Jesús. El Señor no viene y le dice: bueno, Nicodemo, ahí la llevas.
vas por buen camino. Pues la verdad es que, pues con que te hablen las religiones sobre Dios y cómo hacer el bien, eso es suficiente. Nomás te falta poquitito más. Nomás te falta creer en mí y con eso ya es suficiente. No. El Señor directamente le dice a Nicodemo, Nicodemo, no quiero saber qué es lo que dices que crees. Yo sé lo que dices que crees. Tú eres un hombre religioso, eres un hombre importante. Tú hablas sobre Dios y su verdad, pero tú no eres cristiano. Pero tú no eres salvo. Tú no vas para con ese Dios con el que dices que conoces o que crees. Nicodemo no era salvo. Y Nicodemo se sabía la ley de Dios más que ustedes y que yo. Y conocía más del Antiguo Testamento, que era su Biblia en aquel entonces, que ustedes y que yo. Él la enseñaba. Y si ustedes se hubieran puesto en una conversación o en una confrontación teológica con Nicodemo, yo creo que nos hubiera trapeado, como decimos coloquialmente. Pero Nicodemo no era cristiano. Y el Señor no es que le siguió el juego, como a veces pensamos que debemos hacer. Tomar lo bueno y desechar lo malo, dicen algunos. Y como hemos expresado ya en otras ocasiones, hermanos, ese versículo está mal aplicado prácticamente en la gran mayoría de las veces que lo usan para esas cosas. No es que no es que Jesús dijo a Nicodemo, mira, bueno, vamos a tomar lo bueno que tienes. ¿Crees en el Dios verdadero? No, pues ya la llevas de ganar. No. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo es, no me interesa que tú creas en el Dios verdadero porque estás creyendo en el Dios verdadero. No importa que tú estés aún en el pueblo que Dios dejó hace no sé cuántos años, en aquel pacto. Tú no eres cristiano, tú tienes que nacer de nuevo. La condición de los fariseos y del Sanedrín es la más irrefutable prueba, hermanos, de que se puede creer en Dios. Se puede leer la Biblia. Se puede saber la Biblia de memoria. Estar consciente de la enseñanza de tal sistema de creencias. Se puede sentirse del lado de Dios. Puede pensarse salvo y aún así no tener nada que ver con Dios y con Cristo. Ahí está la prueba en la Escritura. Aquí hay un hombre que dice que cree en Dios, que lee y conoce la Biblia y más que usted, que se la sabe de memoria, que es constante a la enseñanza, no falta al culto, siempre está allí. Él se siente que está del lado de Dios, él siente que Dios está con él porque no le ha ocurrido ninguna desgracia tal vez. Siente que Dios está del lado de él porque de vez en cuando la libra de caer en algún mal o en algún daño. Pero todavía, aún así, está opuesto a Dios. No tiene nada que ver con Dios y con Cristo. Piensa que es salvo. Y no tiene nada que ver con Dios.
Por ello, hermanos, es necesario evangelizar a católicos y protestantes. Es necesario evangelizar a católicos y protestantes por igual, así como a los islámicos, a los budistas y a los ateos, a todos por igual, hermanos, porque estamos viviendo tiempos probablemente peores que los de Nicodemo. Estamos llenándonos cada vez más de personas y personajes conocedores de la Biblia, yendo a congregaciones y que no son sabios. Y tenemos que evangelizarlos, no conversar con ellos de la Biblia. Tú ya dices que conoces a Dios, que eres cristiano. Sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia mangana. No es para entonces ponernos, qué bueno, mire, ¿cuáles alabanzas cantan allá? No, nosotros cantamos estas y estas otras. Hermanos, la pregunta no es ¿en qué creen ustedes? La pregunta es, ¿has sido salvo? No, ¿dónde está la iglesia que te reúnes? ¿Quién es el pastor? No, ¿has sido salvo? El milagro de la regeneración, esto es, el genuino nuevo nacimiento, es el suceso fundamental en la vida de todo aquel que busca a Dios. Sin Él, no somos más que religiosos externos. Sin el nuevo nacimiento, no somos más que legalistas o libertinos. Sin el milagro de la regeneración, no somos más que réplicas baratas del cristianismo genuino y verdadero. Es lo más a lo que aspiramos a hacer. A disfrazarnos de algo que no somos. Sin el nuevo nacimiento, no importa a dónde vaya, a la iglesia que vaya, lo que crea o las canciones que cante, no es cristiano. En el mejor de los casos, será una copia barata de lo que debiera ser un cristiano. Seguramente Nicodemo y sus correligionarios estaban convencidos de la congruencia de su sistema teológico doctrinal. Seguramente su conducta externa parecía conformarse a su convicción religiosa. Su constante y puntual asistencia podía convencer a cualquiera de su sinceridad. Su participación e involucramiento en las prácticas de su religión habría sellado su profesión de fe y todos habrían dicho, no, pues es que es cristiano, ahí se le ve. Ellos estaban convencidos de la congruencia de su sistema doctrinal. Lo que nos enseña que el hecho de que estés convencido de lo que crees no significa que eres cristiano o que eres salvo. Que puedas incluso explicarlo y contender con otros y ganarles incluso, eso no es garantía de que seas salvo. Los fariseos tenían una conducta externa que parecía conformarse a su convicción religiosa. Si ustedes los hubieran visto a ellos, ustedes hubieran pensado, no hay gente más santa que los fariseos. Se hubieran quedado asombrados de la forma tan recta de vivir y de andar. Eran puntuales a todos los lugares donde tenían que estar y esa
constante y puntual asistencia los hubiera convencido y hubieran dicho, no, pues es que mira su sinceridad, mira su entusiasmo. Pero el compromiso y la constancia y todo sacrificio que hizo aquella señora que llamaron la Madre Teresa de Calcuta, por notables que hayan sido, en ninguna manera dan cuenta de la genuinidad de su salvación. ¿O sí? ¿Sí oyeron alguna vez de esa señora? Una señora que supuestamente entregó toda su vida, quién sabe cuántas décadas, a ayudar enfermos en orfanatos y en cuanta cosa. Pero hermanos, el compromiso de esa señora, su constancia, su sacrificio y a todo lo que ciertamente debió haber renunciado, eso no da cuenta. Por notable que haya sido, no da cuenta en ninguna forma de la genuinidad de su salvación. Así que sí, se puede vivir una vida de sacrificio por los demás e ir directo al infierno. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo peligroso en lo que estamos viviendo? Así que se puede ser devoto y sacrificado, entre comillas, y aún así no haber nacido de nuevo. Si no se ha nacido de nuevo, no dice, ¿no son esas obras como trapos de inmundicia? Por más que haya hecho. Hace poco hacíamos la analogía con el leproso. El leproso está leproso. Y no importa las obras buenas que intente hacer, son inmundas por la inmundicia propia. Les decía, el leproso está allí tratando de darle la mano a otro para sacarlo del pozo. ¿Le es contado por justicia? Al contrario, le puede ser hasta contado como intención de contaminar al otro. Por más que trabaje 24 horas diarias haciendo de comer para los sanos, ¿le es contado por justicia? Todo lo que haga estará contaminado de su pecado. Así también, querido amigo, una vida decente y moral, sin hacerle mal a nadie, como dicen, no te libra en ninguna forma de la condenación eterna, ni te asegura ningún lugar en el cielo. Por más que digas que todos vamos a caer en el cielo, eso tú sabes que es mentira. En realidad, donde vas a caber es en el infierno. Y espántate porque ni siquiera una conducta irreprensible es prueba de salvación genuina, como lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 3, 4 al 9. Dice el apóstol, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Y a dónde iba Pablo cuando hacía todo eso y perseguía a la iglesia? Y él hablaba de Dios, predicaba de Dios,
Y el Señor le dice, lo que tú estás haciendo es patear el aguijón. Tú estás en contra de Dios, Pablo, imagínate. Y tú piensas que eres bueno, recto, justo, y que no hay nadie que se porte mejor que tú. Amigo, tú puedes estar como Pablo estuvo, y como estuvimos todos nosotros, viviendo por unos años en una religión externa basada en justicia propia, en rectitud propia, sin conocer a Cristo y sin ser salvos. Así estuvimos muchos, pensando que rituales externos nos daban salvación, que esfuerzos personales nos santificaban, que obras y rectitud personal nos abrían las puertas del cielo. ¿Sí o no? Pensábamos que un poquito más de esfuerzo y íbamos a terminar allá. ¿Cuántos de ustedes no querían incluso que cuando viniera el Señor los agarrara orando? ¿Para qué? Para tener así puertas más abiertas, ¿sí o no? Y cuando nos preguntaban, ¿te gustaría que viniera el Señor hoy, en esta noche o mañana? ¿Qué es lo que suele pensar el que tiene puesta su confianza en sus propias obras? Responde y dice, pues que me espere poquito, una semana más, un mes más, mientras que arreglo estas cosas y ya, no, la libro, yo creo que sí la libro, ya aunque sea de panzazo, pero que la libre. ¿En quién está confiando? En sí mismo, en sus propias obras. Y así como Pablo, muchos estuvimos engañados en una falsa religión, en una religión externa, queriendo y buscando el cielo, ganarlo con nuestra justicia, con nuestras acciones, con nuestra obediencia. Oh, noticia, el cielo no se gana. El cielo no se puede ganar. La salvación es imposible ganarla por nosotros mismos. Así que deja de intentar. No lo vas a lograr. Puedes estar en los sitios más altos de tu iglesia o de tu denominación. Y como el apóstol Pablo y muchos de nosotros, aún así, no ser cristiano verdadero y no ser salvo. Porque cuando andamos en la carne, esto es, en mis obras, cuando andamos en mi propia justicia, nos enorgullecemos y pensamos que entre más alto subimos, que entre más arriba llegamos, entonces más segura la tenemos. Y llegamos a pensar que estamos en mejor posición que los que apenas están comenzando. Y en ocasiones llegamos a justificar o pensar que como alguien que está allá tan encumbrado, en ese lugar tan alto, puede ir al infierno. No, ¿quién se le ocurre? Pues es lo mismo que piensa el católico promedio del padrecito, o del cardenal, o hasta del papa. Díganle ustedes, oye, a mí se me hace que el papa se va a ir al infierno, y se le va a echar encima. ¿Por qué? Porque sabe que si ese señor, como supuestamente se va a ir al infierno, ¿cuánto más yo? ¿Me explico? Puedes, como Pablo y muchos de nosotros fuimos, tú también ser un predicador y ser a la vez
un fariseo o un libertino? Sí se puede. ¿Se puede estar predicando la Biblia y no ser salvo? Sí se puede. No debes olvidar que el fariseo no sabe que es fariseo hasta que la luz de Cristo resplandece ante sus ojos y cae de sus alturas al suelo. Asimismo el libertino no sabe lo que es, pues está en tinieblas. Su orgullo ha cegado sus ojos. Solamente la luz de Cristo puede ayudarle a verse a sí mismo. Como alguien dijo, el pez no sabe que está mojado. Pero lo está. Y hasta que la luz de Cristo resplandece en los ojos, entonces el fariseo cae de sus alturas. Pero vean allí a Nicodemo, un fariseo religioso, principal entre sus correligionarios y de conducta externa intachable. Pero la mente y la conciencia de este religioso externo ha sido sacudida. Mírenlo. El poder y la autoridad desplegado por este maestro han despertado su inquietud y su curiosidad. Pero no puede acercarse de día. Tiene una reputación que guardar. Y entonces se acerca de noche. Pero qué maravilloso es eso, hermanos. Que se acerca al final. Está bien que no haya venido de día, pero vino, aunque sea de noche. Noten, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Tenía una reputación que guardar. ¿Qué van a decir? Que yo que tengo tantos años en la iglesia, yo que soy predicador y maestro, van a decir que por qué ando yo escuchando esas predicaciones, atendiendo a esas cosas. No, si yo ya sé, van a decir. Pero qué maravilloso, hermanos, que la mente de este religioso y fariseo fue sacudida por el poder de Cristo. Y ese maestro despertó su inquietud y su curiosidad y dijo, voy a hablar con él, ¿qué pasa aquí? Amigos, si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios te ha traído a que lo escuches. Para este momento ya te habrás dado cuenta de que estamos hablando de ti, de que tú eres ese hombre, de que tú eres esa mujer que has vivido todos estos años creyendo que agradabas a Dios. Haz ahora como Nicodemo, acércate al Maestro para oír lo que Él tiene que decirte. Y miren qué es lo que tiene que decirle. En cuanto llega con Él, le saluda y le dice las primeras palabras, ¿qué es lo que tiene el Señor que decirle? Verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dijo el Señor, voy a ver qué tan correctamente crees sobre los atributos de Dios. Mira, voy a hacerte un examen a ver qué tanto sabes de escatología, a ver qué tanto sabes de esto y de otro tema. No, el Señor lo ve y lo primero que le dice, tú tienes que nacer de nuevo.
No me preocupa cuánto sabes de los atributos de Dios, cuánto sabes de soteriología, cuánto sabes de escatología, cuánto sabes de eclesiología o cuánto sabes de las confesiones históricas. Tú tienes que nacer de nuevo. Notemos cómo el maestro no está impresionado en ninguna manera por el currículum de Nicodemo. Y con gran amor y gracia le dice: ciertísimamente te digo que tú necesitas nacer de nuevo para que puedas ser salvo. Porque tú eres un muerto maquillado, le dice el Señor. Eres un sepulcro blanqueado. Eres un cerdito bañado y perfumado. Tienes que cambiar de naturaleza. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser borradas tus manchas, leopardo. Tienes que mudar de piel, etíope. Tienes que nacer de nuevo. Tus instructores han recorrido cielo, mar y tierra para reproducir en ti la conducta del verdadero cristiano. Te han entrenado para ya no decir malas palabras. Te han entrenado para controlar tus arranques de ira. Te han entrenado para soportar la burla y reprimir los deseos de venganza y de desquitarte a ti mismo. Te han enseñado cómo no ser tan rudo con tu esposa. Te han enseñado a ser cordial con tu esposo. Te han enseñado el lenguaje de los cristianos. Y hasta te han enseñado a tocar un instrumento. ¿Sí o no? Pero tú sigues siendo el mismo orgulloso, la misma arrogante, el mismo rencoroso, la misma iracunda, el mismo vengativo, la misma ladrona, el mismo mentiroso y el mismo codicioso de siempre. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque prefieres el mundo a la iglesia. No imaginas una eternidad entera en adoración a Dios. Tal vez hasta piensas: no, hombre, si con trabajos puedo aguantar la hora y media que dura el culto. Tiene que haber algo más allá, en la eternidad, que estar ahí nomás, postrados, adorando. Si pudieras desaparecer el cielo y el infierno, ¿lo harías? ¿Sí o no? Si pudieras desaparecer la Biblia y sus ordenanzas, ¿lo harías? Y si pudieras desaparecer a Dios, ¿lo harías? Y tal vez eso te sonó exagerado, pero en realidad eso es lo que has hecho. Has desaparecido a Dios de tu familia. Has desaparecido a Dios de tu corazón. Has desaparecido a Dios de tu mente. Dios no está en tu vida diaria. Solo está el domingo en el culto y tal vez entre semana. Le has asignado a Dios el más lejano rincón de tus pensamientos, el último lugar de tu lista de prioridades. Lo convertiste en el objeto que sacas cada que lo necesitas. Y si no lo necesitas, allí que se quede guardado hasta que lo necesites. Amigo, date cuenta de que no eres distinto a Nicodemo.
de que tu obediencia es externa y que tu confianza está puesta en tu justicia y en tu obediencia y en tus sacrificios, en tu esfuerzo y lo mucho que te ha costado llegar hasta allí. Tú también, como Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de agua y espíritu. Tienes que ser poderosamente regenerado desde el corazón. Porque déjame desengañarte y decirte que tu bautismo no te salvó, ni tu oración, ni tus lágrimas. Pero yo nací de agua, dirás, cuando me bautizaron. Bueno, tengo que decirte que eso no es así, sino lo que Juan 3:3 dice es: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y alguien ha dicho, es que allí dice que hay que nacer del agua, dice el verso 5, y del Espíritu. Y nacer del agua es bautizarse, y nacer del Espíritu es sentir bonito, calientito, caerse al suelo, dar vueltas y cuánta cosa. No, eso es falso. De hecho, el Señor no es que está diciéndole a Nicodemo que hay dos formas en las que debe nacer, sino ambas son una sola. Pues en el verso 3 le dice, tienes que nacer de nuevo, punto. Ya luego que este hombre no comprende de qué se trata y le dice, Señor, ¿cómo es esto? Entonces el Señor le dice, tú tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Cómo es eso de nacer de agua? Entonces, ahí significa que me tengo que bautizar físicamente en agua. Bueno, tienes que bautizarte físicamente en agua si eres salvo, pero eso no es ser salvo. Eso no es nacer de agua. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Tito capítulo 3, versículo 5, nos da la misma idea. Y dice la Escritura, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Si se fijan, este es un texto paralelo. Por el lavamiento de la regeneración o de la renovación, de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En otras palabras, nos está explicando que en el proceso del nuevo nacimiento hay una obra dual, digámoslo así. Primero, el creyente es lavado, es regenerado, es limpiado de toda su inmundicia y su maldad, es perdonado. Y es también regenerado, es renovado y la justicia de Cristo es puesta en su cuenta. De tal forma que cuando nuestro Señor le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo, y luego le dice, el que no naciere de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios, le está diciendo, el que no sea lavado de sus pecados y no reciba esa obra poderosa del Espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Así que es necesario que seas lavado en la regeneración, renovado por el Espíritu, a fin de que puedas ser una nueva criatura. De tal forma que eso de nacer de agua no es que tenga que ser bautizado, sino que tiene que ser lavado. Tiene que pasar por el lavacro
espiritual que le regenere y le haga una nueva criatura. Tiene que ser lavado de sus pecados, tiene que ser esparcida agua limpia sobre él. Y otra vez, ¿será que hay que echarle cubetazos de agua limpia? No, hermanos, es una figura para hablar sobre la limpieza con la cual es purificado, es perdonado el que nace de nuevo. El que nace de nuevo es lavado de su maldad, de sus pecados, es limpiado, es limpio. Y luego es justificado, le es imputada la justicia de Dios en su cuenta y ahora viene a ser una nueva criatura. Así, de nada sirven los esfuerzos humanos, de nada sirven los sacrificios humanos, los ayunos o las largas oraciones que se hacen sin Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser lavado de una forma tremendamente milagrosa y poderosa, que nos limpie del pecado pasado, presente y futuro, y nos haga una nueva criatura. Si acaso han encontrado que ustedes no han experimentado esas cosas, que ustedes han pasado mucho tiempo así, no se aferren a sus años en la iglesia, no se aferren a que saben la Biblia, no se aferren a sus esfuerzos, sus buenas obras o lo encumbrado a lo que han llegado, porque Nicodemo estaba igual y no conocía al Señor. Pablo estaba igual y no conocía al Señor. Nosotros estábamos igual y no conocíamos al Señor. Dios quiera tener misericordia de cada uno y concedernos el más poderoso milagro, el nuevo nacimiento. Oremos, hermanos, al Señor.